Justo cuando la anciana empujó la puerta del restaurante, jamás imaginó que sería recibida con gritos y desprecio. El gerente, sin el menor respeto, la señaló como si fuera un estorbo. Pero lo que él no esperaba era que un joven desconocido se interpusiera entre ellos, decidido a defenderla cueste lo que cueste. A veces la vida nos muestra quiénes son los verdaderos héroes en el momento más inesperado. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En un mediodía lluvioso de otoño en Barcelona, una anciana con abrigo gastado empujó la puerta del restaurante, la tapería del puerto. El sonido de las copas, las risas de los turistas y el aroma del vino tinto llenaban el aire. Nadie levantó la vista cuando ella entró. Solo el reflejo de su silueta se mezcló con las luces cálidas del lugar. Caminó despacio, buscando una mesa libre. Llevaba un pañuelo de lana en el cuello y un bolso pequeño de cuero agrietado, como si hubiera sobrevivido a demasiadas lluvias. Sus ojos cansados pero dulces miraban con timidez los platos servidos en las otras mesas: paella, croquetas, tortilla española. En la puerta aún quedaban gotas colgando de su paraguas roto. El gerente, un hombre de traje negro y cabello brillante por la gomina, se acercó de inmediato. «Señora, este lugar está lleno. No podemos atenderla ahora», dijo, aunque había una mesa vacía al fondo. La anciana sonrió con educación. «No quiero un café, hijo, para entrar en calor». El hombre frunció el ceño. «No servimos café suelto. Y con todo respeto, nuestros clientes vienen a almorzar, no a esperar». Su voz se volvió más dura con cada palabra. La mujer bajó la cabeza y asintió sin discutir. Los murmullos alrededor se intensificaron. Algunos turistas rieron por lo bajo, creyendo que era una escena cotidiana. Una mesera joven, Lucía, dudó unos segundos antes de acercarse. «¿Quiere que le traiga un vaso de agua?», preguntó con voz temblorosa. Pero el gerente le lanzó una mirada severa. «Lucía, no te metas». La chica se detuvo apretando la bandeja entre las manos. La anciana, viendo aquello, intentó sonreír. «No se preocupe, hija, estoy acostumbrada a que me cierren las puertas». El silencio se hizo pesado. Solo se oía el golpeteo de la lluvia en los cristales. El gerente, incómodo por las miradas, la tomó suavemente del brazo para acompañarla hacia la salida. Ella no opuso resistencia. Caminó despacio entre las mesas con la cabeza erguida, como alguien que ya conocía bien la humillación. Al llegar a la puerta, el viento frío del otoño la recibió con un suspiro largo. Se colocó el pañuelo sin mirar atrás. Fuera, el suelo estaba cubierto de hojas mojadas que se pegaban a sus zapatos. La mujer suspiró. No tenía prisa. Había aprendido a vivir sin ella. La lluvia empezaba a caer más fuerte, como si quisiera borrarlo todo. Durante unos segundos observó su reflejo en el cristal del restaurante, una figura pequeña, invisible entre las luces y las sombras. Nadie adentro pareció notarla. Nadie. Excepto un joven sentado junto a la ventana que dejó el tenedor a medio camino y la siguió con la mirada. Se levantó bruscamente, pagó lo poco que debía y se dirigió hacia la puerta, dejando sobre la mesa unas monedas que tintinearon con fuerza, rompiendo el murmullo general. El gerente lo llamó, pero el muchacho no se detuvo. Cruzó el umbral justo cuando la anciana abría su paraguas. El viento lo dobló hacia atrás, empapándola de inmediato. Y fue entonces cuando aquella voz resonó detrás de ella, firme y cálida, distinta al resto. «Espere, señora». Ella giró con lentitud, sorprendida por la urgencia de ese llamado. Frente a ella, bajo la lluvia, estaba un joven con mochila al hombro y una mirada decidida, tan sincera que la anciana parpadeó sin entender qué quería de ella. Una mano joven la detuvo. Era Martín. Martín Ruiz no soportaba la injusticia. Prefería perder su comida antes que su dignidad. Volvió al interior del restaurante mientras el paraguas de la anciana aún goteaba en la entrada. Los clientes lo miraron con desconcierto, pero él caminó decidido hasta el gerente. «Si ella no puede comer aquí, entonces yo tampoco», dijo con voz firme. El murmullo se apagó. Sergio, el gerente, frunció el ceño. Lucía, la joven mesera, lo miró de reojo, conteniendo una sonrisa que no se atrevía a mostrar. Martín arrastró una silla y la colocó junto a su mesa. «Por favor, señora, siéntese conmigo»,
No merece estar bajo la lluvia. Dolores vaciló. Hacía años que no escuchaba una invitación así sin lástima ni condescendencia. Sus dedos temblaban mientras se acomodaba en la silla. El chico llamó a la mesera con una sonrisa amable. ¿Nos puede traer otro plato, por favor? Lucía asintió feliz de romper la tensión. El ambiente cambió. ¿Donde antes había silencio incómodo, ahora surgía un leve rumor de curiosidad. El joven pidió un menú del día: croquetas, tortilla y pan con tomate. Dividió su comida en 2 porciones iguales y colocó la mitad frente a la anciana. «Coma, está caliente». Ella negó con la cabeza, pero el aroma del pan recién hecho la hizo sonreír. «Gracias, hijo, no es necesario, por favor», insistió. «Martín, no me gustaría comer solo». Poco a poco la conversación fluyó. Hablaron del tiempo de los estudiantes que llenaban las calles, de Elborn, del sonido del tranvía que pasaba por la vía Layetana. Dolores escuchaba con atención, como si cada palabra del muchacho le devolviera un trozo de vida. «¿Qué estudias?», preguntó ella. «Trabajo social», respondió él. «Quiero ayudar a la gente, pero primero necesito sobrevivir a los exámenes». Ambos rieron. Durante un instante la anciana se quedó mirándolo. Había en él algo que le recordaba a su hija, la misma manera de inclinar la cabeza, al hablar, la misma pasión cuando describía sus sueños. «¿Y tu familia?», preguntó bajando la voz. Martín suspiró. «Mi madre está enferma. Vivo solo aquí y trabajo los fines de semana para enviarle dinero». Dolores asintió con una mezcla de tristeza y admiración. «No sabes cuánto bien haces sin darte cuenta». Terminaron de comer en silencio. Afuera la lluvia se había convertido en una llovizna fina que resbalaba por los cristales. La mesera dejó la cuenta sobre la mesa. Martín quiso pagar, pero Dolores sacó un monedero de cuero antiguo y colocó sobre el plato unas monedas perfectamente contadas. «Al menos déjame invitarte el café», dijo con una sonrisa casi infantil. El joven no tuvo corazón para negarse. Pidieron 2 cafés pequeños. El vapor subía entre ellos, llenando el aire con un aroma dulce. Martín la observó mientras revolvía el azúcar con paciencia. Había en su rostro una serenidad que no parecía de este tiempo. Cuando se levantaron para irse, el bolso de la anciana se abrió levemente y algo dorado brilló en su interior. El joven se inclinó y vio una tarjeta con letras elegantes. Fundación Luz de Esperanza, fundadora principal Dolores Ortega. El corazón le dio un vuelco. Volvió a colocar la tarjeta en su sitio con cuidado, temiendo que ella notara su descubrimiento. Dolores, ajena a todo, agradeció a Lucía con una mirada amable y se puso el abrigo. «Gracias, muchacho. No todos los días alguien comparte su mesa con una vieja». Martín intentó responder, pero las palabras no salieron. La vio alejarse despacio, cruzando la calle entre los charcos. Cada paso de ella dejaba un eco en su alma, como si hubiera conocido algo más que a una anciana desconocida. Sergio lo observó desde el mostrador, visiblemente incómodo. Martín dejó unas monedas de propina y salió tras ella. Caminó por la acera empapada, pero la neblina ya la había envuelto. Se quedó quieto bajo la llovizna, mirando el reflejo del letrero del restaurante sobre el agua y recordando las letras doradas grabadas en su mente: Dolores Ortega. El nombre le sonaba a destino. Martín caminaba sin rumbo fijo por las calles de Elborn, con la mochila colgada al hombro, y la mente aún atrapada en el nombre que había leído: Fundación Luz de Esperanza. No podía apartarlo de sus pensamientos. El sonido de la llovizna lo acompañaba suave, persistente, como un metrónomo de inquietud. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Por qué una fundadora de una organización tan conocida comía sola en un bar modesto? Al doblar una esquina la vio. Dolores estaba bajo un toldo frente a una pequeña floristería, observando las gotas deslizarse sobre los pétalos marchitos. Parecía esperar algo que nunca llegaba. Martín se acercó despacio, sin saber qué decir. «¿Le puedo acompañar?», preguntó con voz baja. Ella se giró sorprendida, pero al reconocerlo sonrió. «No pensé que aún estuvieras por aquí. Quería asegurarme de que llegó bien a casa», mintió él, aunque no sabía siquiera dónde vivía. Caminaron juntos por la acera estrecha, esquivando charcos y paraguas.
Un músico callejero tocaba una guitarra flamenca bajo un portal, y la melodía se filtraba entre los pasos de los transeúntes. Dolores dejó caer unas monedas en la funda de la guitarra. Siempre hay que agradecer la música, dijo. Es lo único que no entiende de edades. Martín asintió admirando su calma. El olor a pan recién hecho se escapaba de una panadería cercana. ¿Le apetece algo dulce?, preguntó él. Ella negó con la cabeza. Ya he tenido demasiado por hoy. He comido, he reído y hasta he sentido esperanza. No necesito más. Luego lo miró con ternura. Gracias, hijo. No sabes cuánto significa que me hayas tratado como a una persona. Él sonrió. Porque lo es, señora. Y una muy especial. Caminaron hasta la parada del autobús en la Vía Layetana. Las luces de los coches se reflejaban en los charcos creando destellos dorados. Un niño de unos 8 años se acercó vendiendo flores medio marchitas. 1 por 1 euro, señor, para la suerte. Martín buscó en sus bolsillos y le compró 2. ¿Una para usted?, dijo tendiéndole una a Dolores. Ella la tomó con cuidado como si fuera algo frágil. Hace años que nadie me daba una flor, murmuró. Entonces hoy es un buen día, respondió él. El autobús llegó traqueteando, escupiendo vapor por el tubo de escape. Martín la ayudó a subir los escalones. ¿Está segura de que no quiere que la acompañe? No, hijo, vivo cerca. Además, una mujer de mi edad aprende a llegar sola a todas partes. Pero si vuelve a llover... Dolores sonrió. He sobrevivido a tormentas peores. El vehículo se puso en marcha. Martín se quedó en la acera sosteniendo su flor viendo cómo el autobús se alejaba entre la neblina. A través del cristal empañado, distinguió la silueta de la anciana sentada junto a la ventana. La vio abrir su bolso y sacar una pequeña fotografía en ella. Aparecía una mujer joven frente a un edificio con un cartel en letras doradas, Fundación Luz de Esperanza. Dolores acarició la foto con los dedos y apoyó la cabeza en el vidrio exhausta pero tranquila. Martín sintió un nudo en la garganta. Algo dentro de él le decía que aquel encuentro no había sido casualidad. Observó cómo las luces del autobús desaparecían en la curva, y mientras la lluvia volvía a caer suavemente, murmuró en voz baja casi para sí mismo. ¿Quién eres realmente, señora Ortega? Y en ese mismo instante el reflejo del autobús en el charco tembló bajo la luz mostrando que dentro ella empezaba a tambalearse. El sonido del motor del autobús se mezclaba con la llovizna que caía fina sobre las calles de Barcelona. Las gotas golpeaban los cristales con un ritmo constante casi hipnótico. Dolores miraba por la ventana viendo cómo las luces de los escaparates se alargaban en líneas doradas sobre el asfalto mojado. La flor que el niño le había regalado descansaba en su regazo, y por un momento creyó escuchar la voz de su hija, aquella niña de trenzas que una vez le llevó una margarita arrancada del jardín. Sonrió apenas un gesto tan leve que nadie lo notó. El autobús giró por la avenida Diagonal, y el vaivén del vehículo la hizo cerrar los ojos. Su respiración se volvió pesada, cansada, como si cada inhalación costara más que la anterior. Pensó en la vida que había dejado atrás, las reuniones, las fotografías, los aplausos. Y luego el silencio. Nadie supo nunca por qué había decidido desaparecer. A veces se preguntaba si el mundo era mejor sin ella, si su ausencia realmente importaba. Pero aquel joven, ese muchacho de mirada honesta, había despertado algo que creía muerto: la esperanza. A unas calles de allí, Martín caminaba todavía con la flor marchita en la mano. La lluvia le empapaba la chaqueta, pero él apenas lo notaba. La pregunta seguía latiendo en su cabeza como un eco obstinado. ¿Quién eres realmente, señora Ortega? Y fue entonces cuando escuchó el ruido, un frenazo violento, un grito ahogado, el sonido metálico del autobús al detenerse de golpe. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Corrió cuesta abajo, esquivando charcos, resbalando sobre las baldosas húmedas. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor. El autobús estaba detenido en medio de la calzada, las luces de emergencia parpadeando. Los pasajeros se agolpaban en las ventanas. Martín subió de un salto empapado. «¡Déjenme pasar!», gritó. Una mujer señaló hacia el fondo. «La señora...»
Se ha desmayado. Dolores yacía recostada en el pasillo, la flor en el suelo aplastada y rota. Su rostro pálido contrastaba con el abrigo oscuro. Martín se arrodilló a su lado ignorando las miradas. «Señora Ortega, ¿me oye? Soy yo, Martín». Le tomó la mano fría buscando un pulso. Lo encontró débil, casi imperceptible. «Por favor, aguante, no se duerma». El conductor llamó a emergencias con voz temblorosa. El aire dentro del autobús se volvió pesado, cargado de miedo. Afuera las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, mezclándose con el murmullo de la lluvia. Un niño pequeño, el mismo que vendía flores, observaba la escena desde la acera con la flor que nadie le había comprado todavía. La ambulancia llegó en pocos minutos. Los paramédicos subieron rápidamente y apartaron a los curiosos. Uno de ellos revisó la documentación de la anciana. Dolores Ortega repitió en voz alta. Martín levantó la cabeza. «Sí, ¿qué pasa?» El paramédico se miró con su compañero sorprendido. «¿Usted sabe quién es esta mujer?» Martín negó con la cabeza. «Es la fundadora de la Fundación Luz de Esperanza. Desapareció hace 6 años. Toda Barcelona la buscó. Se creía muerta». Las palabras se suspendieron en el aire como un trueno silencioso. Martín sintió que el corazón se le encogía. Miró a la anciana con incredulidad. Aquella mujer sencilla que había sido rechazada por su aspecto era la misma persona que había dedicado su vida a ayudar a miles de necesitados. «Vamos, suban a la ambulancia», ordenó el paramédico. Martín no dudó. Tomó la mano de Dolores y subió con ella. El interior olía a desinfectante y metal. Las luces blancas parpadeaban con cada bache del camino. La llovizna golpeaba el techo como un aplauso lejano. Dentro Martín observó el rostro de la anciana. Sus ojos entreabiertos parecían buscar algo. Él se inclinó y dijo con voz suave: «No se preocupe. Estoy aquí». Dolores movió los labios apenas un susurro. «Gracias. Descanse, por favor», respondió él apretando su mano. El médico sentado frente a ellos revisaba los monitores. «El pulso es débil pero estable. Si llegamos a tiempo se recuperará». Luego en tono bajo murmuró: «No puedo creerlo. Llevamos años buscándola». Martín se quedó mirando la ciudad que pasaba tras el cristal, edificios borrosos, luces reflejadas en el agua, sombras corriendo bajo paraguas. Por primera vez comprendió lo injusto que podía ser el mundo, y al mismo tiempo lo milagroso que era encontrar bondad en medio de tanta indiferencia. La ambulancia dobló por la avenida, las sirenas abriendo paso entre los coches. Dentro, Martín seguía sosteniendo la mano de Dolores. En su rostro ya no había miedo, solo una calma triste. Pensó en todas las veces que había sentido que su vida no tenía rumbo y entendió que tal vez todo lo que había hecho lo había llevado hasta ese momento, estar allí con ella. Dolores abrió los ojos por un instante y lo miró. En su voz quebrada dijo algo que él jamás olvidaría: la bondad aún existe. Martín sintió un nudo en la garganta. «Sí, señora, y usted me lo acaba de recordar». La ambulancia se perdió en la distancia, dejando atrás las luces rojas reflejadas en el asfalto. Afuera, el niño de las flores observó cómo desaparecían mientras el viento arrastraba los pétalos rotos por la calle mojada. El hospital de Sant Pau olía a desinfectante y a café recién hecho. Afuera la lluvia había cesado, dejando tras de sí un cielo gris, que parecía agotado. En la sala de urgencias, las luces blancas daban un tono pálido a todo. Martín llevaba horas sentado en una silla de plástico con la chaqueta aún mojada y los ojos fijos en la puerta por donde habían llevado a Dolores. No podía apartar de su mente la frase del paramédico: «Llevamos 6 años buscándola». Una enfermera pasó junto a él y le ofreció una manta. «¿Es usted familia?», preguntó. No respondió con voz baja, pero... «No quiero dejarla sola». La mujer sonrió con ternura. «Entonces quédese cerca. A veces eso ayuda más que los medicamentos». Martín se quedó mirando el pasillo interminable. En la pared había fotografías antiguas del hospital, médicos de otro siglo, enfermeras con cofia. Todo parecía recordarle que la bondad, aunque olvidada, seguía existiendo en los pequeños gestos.
Pasada la medianoche, una doctora de cabello recogido salió de la habitación. «Usted es Martín Ruiz, sí, señora. ¿Cómo está ella? Se recuperará. Tiene una arritmia leve, pero su corazón es fuerte. Ha preguntado por usted». Él se levantó de inmediato. Al entrar encontró a Dolores recostada sobre una cama blanca, con la piel más pálida que nunca, pero los ojos llenos de luz. En la mesita de noche, alguien había dejado la flor que ella había sostenido en el autobús, ahora metida en un vaso con agua. «Pensé que no iba a volver a verla», dijo ella con una sonrisa débil. «Y yo pensé que la había perdido para siempre», respondió Martín, acercándose. «¿Por qué no le dijo a nadie quién era Dolores?», suspiró. «Porque un nombre a veces pesa más que una vida. Después de la muerte de mi hija, la gente me trataba como a un símbolo, no como a una persona. Yo solo quería saber si el mundo aún podía mirar con compasión a alguien sin títulos, sin dinero, sin pasado». Martín se quedó en silencio. Entendió que aquella mujer había escapado no del mundo, sino del ruido de su propio dolor. Y lo encontró, dijo en voz baja. «Yo la vi. Nadie más quiso hacerlo, pero la vi». Ella lo miró emocionada. «Tú me devolviste la fe, hijo. Eres la prueba de que aún quedan almas buenas». La puerta se abrió y un hombre elegante con traje gris y paraguas en la mano entró acompañado de la doctora. «Perdone que interrumpa. Soy Álvaro Peña, abogado de la Fundación Luz de Esperanza. No puedo creer que finalmente la hayamos encontrado». Se acercó a Dolores con respeto. «La prensa preguntará por usted en cuanto se enteren». «No quiero prensa, Álvaro», interrumpió ella con serenidad. «No quiero aplausos, quiero continuar ayudando, pero desde el silencio». Y este joven miró a Martín, a de ser parte de eso. Martín frunció el ceño. «Yo sí. Si no fuera por ti, quizá ya no estaría aquí. Mi vida no tiene sentido si no comparto la oportunidad que tú me diste, la de creer otra vez». La doctora sonrió discretamente. El abogado asintió. «Tiene razón, señora. La fundación necesita esa nueva energía». Dolores cerró los ojos un momento como si descansara en la paz de las palabras. «¿Sabes lo irónico?», murmuró. «Pasé toda mi vida ayudando a los demás. Pero solo cuando fui invisible, alguien me vio de verdad. Martina». Le tomó la mano con suavidad. «Y yo pasé mi vida creyendo que no podía cambiar nada hasta que la encontré». El monitor emitía un pitido lento y constante. Afuera los primeros rayos del amanecer se filtraban por la ventana. En ese instante Dolores pareció más tranquila, como si el peso de los años se hubiera aligerado. «Prométeme algo», Martín dijo con voz apenas audible. «Lo que sea. Que no dejes que el mundo te endurezca. La bondad no necesita ser reconocida para ser valiosa». «Se lo prometo», respondió él conteniendo las lágrimas. En la puerta el abogado los observaba en silencio. «Mañana la fundación abrirá sus puertas de nuevo. Creo que será un día importante». Dolores asintió con una sonrisa. «Entonces mañana empezará la esperanza otra vez». Martín miró la flor en el vaso y comprendió que aunque marchita seguía de pie, igual que ella. En el reflejo del cristal vio su propio rostro junto al de Dolores, y sintió que de alguna forma ambos se habían salvado mutuamente. La mañana amaneció clara con un sol tímido que se filtraba entre las nubes, después de una noche de lluvia. El aire olía a tierra húmeda y a pan recién hecho de la cafetería del hospital. Martín salió al patio con un café en la mano, y respiró profundamente como si necesitara llenar los pulmones de esperanza. Había pasado la noche en una silla junto a la habitación de Dolores. No quería irse, sentía que algo en su interior lo ataba a aquella mujer como un hilo invisible. Cuando regresó a la sala encontró la cama vacía. Por un instante el corazón le dio un vuelco. Pero una enfermera sonrió al verlo. «Tranquilo, joven. La señora Ortega pidió que la llevaran a la fundación. Dijo que usted sabría dónde encontrarla». Horas después Martín caminaba por la Rambla de Cataluña, con el sol reflejándose en los escaparates y la ciudad despertando de su rutina. Llegó frente a un edificio antiguo de piedra dorada con letras grabadas sobre la puerta Fundación Luz de Esperanza.
Había flores frescas en la entrada y un cartel que decía «Reapertura especial». Al cruzar el umbral, un murmullo cálido lo envolvió. Voluntarios empleados y algunos vecinos aplaudían mientras Dolores Ortega avanzaba lentamente con bastón sonriente, vestida con un abrigo claro. Su presencia llenaba el lugar con una serenidad que ninguna cámara podría captar. Cuando lo vio, extendió la mano. Sabía que vendrías. Martín sonrió todavía sin entender cómo un día común lo había llevado hasta allí. En la sala principal, un abogado lo llamó aparte y le entregó un sobre sellado. La señora Ortega me pidió que se lo diera personalmente. Martín lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con letra firme. Querido Martín, me enseñaste que la bondad aún existe y que la humildad no es debilidad sino fortaleza. Quiero apoyarte para que sigas cambiando vidas tal como cambiaste la mía. A partir de hoy eres becario de esta fundación, no por compasión, sino por mérito y corazón. Al final había una tarjeta con su nombre, coordinador de programas comunitarios. Martín levantó la vista incrédulo. Dolores lo observaba desde el otro lado del salón. Su sonrisa era la de alguien que después de mucho tiempo volvía a confiar en el futuro. La prensa comenzó a llegar. Los flashes parpadeaban, pero ella los ignoró. Caminó hacia Martín, y delante de todos tomó su mano. Él fue quien me encontró cuando el mundo dejó de mirar. Los aplausos llenaron la sala. Lucía, la mesera del restaurante, apareció entre la multitud con los ojos brillantes. En su mano traía un pequeño ramo de flores. También estaba el niño del día anterior sosteniendo su caja casi vacía. Dolores se agachó con dificultad y le compró todas las flores. Las flores marchitas también merecen un nuevo comienzo, le dijo con dulzura. Sergio, el gerente del restaurante, observaba la escena desde la calle. A través del vidrio vio a la anciana riendo y bajó la mirada con vergüenza. Una lágrima se deslizó por su mejilla antes de alejarse en silencio. Dentro la fundación vibraba con una energía nueva. Martín y Dolores caminaban juntos por el pasillo principal decorado con fotografías de proyectos solidarios. La luz del mediodía atravesaba los ventanales y caía sobre ellos en destellos dorados. Siempre quise dejar un legado, dijo ella, apoyándose en su bastón. Y lo hizo, respondió él. Pero lo más grande que dejó no está en las paredes, sino en las personas. Dolores lo miró emocionada. Tú me devolviste la fe, Martín, y usted me enseñó que la riqueza está en el corazón. Salieron al patio donde los niños jugaban y los voluntarios preparaban cajas de ayuda. El aire estaba lleno de risas, olor a café y sonido de guitarras. Dolores se detuvo un instante, cerró los ojos y levantó el rostro hacia el sol. La vida siempre da otra oportunidad, susurró. Martín a su lado miró hacia el cielo con una mezcla de gratitud y asombro. En la fachada alguien había colgado una nueva placa con el lema de la fundación: respetar a los mayores no cuesta nada, pero puede cambiarlo todo. El viento movió suavemente las flores del jardín, y en el reflejo del cristal por un instante las siluetas de ambos parecieron fundirse en una sola. A veces las historias más poderosas no comienzan con grandes gestos, sino con un simple acto de bondad. Una taza de café compartida, una flor marchita, una mano tendida bajo la lluvia. Así empezó el encuentro entre Martín y la señora Dolores Ortega, dos almas que se cruzaron cuando el mundo parecía no tener tiempo para mirar. Ella cansada de ser invisible. Él cansado de creer que nada podía cambiar. Y sin embargo ese pequeño gesto, invitarla a sentarse a escucharla sin prejuicios, transformó sus destinos para siempre. La vida, con su manera silenciosa de enseñarnos, les recordó que los milagros no llegan envueltos en luces, sino en la calidez de lo humano. Dolores encontró en Martín la fe que creía perdida, y Martín descubrió en ella la esperanza que nunca tuvo. Juntos demostraron que la compasión tiene el poder de reconstruir lo que el tiempo y la soledad habían desgastado. Porque al final no son los títulos ni las riquezas los que nos definen, sino los gestos que dejamos en el corazón de los demás. Como una lámpara encendida en medio de la noche, un acto sencillo puede iluminar caminos que creíamos oscuros.
Quizás eso sea la verdadera redención, mirar al otro y decidir no pasar de largo. Todos alguna vez necesitamos ser vistos con amor. Y todos tenemos la capacidad de ofrecerlo, incluso cuando sentimos que ya no nos queda nada. La bondad, cuando es sincera, no pide reconocimiento. Florece en silencio y deja raíces en los que toca. Hoy, mientras el sol se cuela entre las nubes de Barcelona, la Fundación Luz de Esperanza vuelve a abrir sus puertas no solo como un edificio, sino como un recordatorio de lo que somos capaces de sanar cuando elegimos ser compasivos. Si esta historia tocó tu corazón, deja el número 1 en los comentarios, si crees que aún podemos mejorarla. Escribe el número 0. Y antes de cerrar los ojos esta noche, piensa por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que tendiste la mano a alguien que lo necesitaba? Tal vez como Martín descubras que al ayudar a otro, también te salvas a ti mismo.